Los ataques terroristas o también conocidos como ataques suicidas. Son una serie de ataques con el fin de causar miedo a la población del país al que se le hizo el ataque y casi siempre deja un número alto de víctimas inocentes. Es por eso que hoy les traigo un top de los 5 peores ataques terroristas. Número 5. Vez el World Trade Center en Nueva York, los Estados Unidos son conmovidos nuevamente por otro atentado, aunque esta vez de una magnitud insospechada. Una dependencia federal en la ciudad de Oklahoma. El Alfred P. Murrah Federal Building es prácticamente demolido mediante una explosión provocada por un camión cargado con explosivos del tipo ANFO que instantes antes ha sido estacionado en su frente. Como resultado de la explosión y derrumbe mueren 168 personas, entre ellas 19 niños. El atentado no es reivindicado por ninguna organización, pero pocas horas más tarde las fuerzas de seguridad están tras la pista de los sospechosos. La investigación progresa rápidamente con la detención del ex infante de Marina de los Estados Unidos, Timothy McVeigh, de destacada actuación en la Guerra del Golfo, y de Terry Nichols, por lo cual serán juzgados y condenados. El caso será vinculado inicialmente a las milicias de Michigan, uno de los tantos grupos de ultraderecha estadounidenses, y también con una presunta represalia por la tragedia de Waco ocurrida 2 años antes. Número 4. El jueves 7 de julio de 2005, 4 explosiones paralizaron el sistema de transporte público de Londres en plena hora punta matinal. A las 8:50 am, explotaron 3 bombas a 50 s de intervalo entre una y otra, en 3 vagones del metro de Londres. Una cuarta bomba explotó en un autobús a las 9:47 am en la plaza Tavistock. Las bombas provocaron una interrupción severa en el transporte de la ciudad y la infraestructura de telecomunicaciones. En los ataques fallecieron 56 personas, incluidos los 4 terroristas sospechosos, y 700 personas más resultaron heridas. Fueron los actos de terrorismo más sangrientos en el Reino Unido desde la muerte de 270 personas en el atentado de Lockerbie, Escocia en 1988, y los más mortíferos en Londres desde la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores policiales identificaron a 4 hombres que se piensa que son terroristas suicidas. Estos son los segundos atentados suicidas en Europa Occidental con la presencia de civiles inocentes tras el 11M en Madrid, y se piensa que fueron planeados por organizaciones paramilitares islamistas con sede en el Reino Unido. La organización terrorista Al-Qaeda asumió la responsabilidad. Número 3. La masacre de Beslan tuvo lugar el 3 de septiembre de 2004, 2 días después de que un colegio de Beslan, en Osetia del Norte, Rusia, fuera tomado por terroristas musulmanes armados, supuestamente una combinación de chechenos e ingusetios, entre otros. Ese día se produjo un tiroteo entre los secuestradores y las fuerzas de seguridad rusas, dejando un saldo de más de 370 muertos, 171 de ellos niños, unos 200 desaparecidos y cientos de heridos. Todo comenzó a las 9:30, hora local, del 1 de septiembre de 2004, la mañana del primer día de las clases de otoño. Un grupo de unas 30 personas armadas llegó en camiones Gacella y camiones militares Gaz-66 e irrumpió en el Colegio de Enseñanza Media número 1 de Beslan, cuyos alumnos tienen entre 7 y 18 años. La mayoría de los atacantes llevaba pasamontañas negros y unos cuantos llevaban cinturones explosivos. Tras un tiroteo con la policía en el que murieron 5 agentes, los atacantes se apoderaron del edificio, tomando como rehenes a 1.181 personas, la mayoría menores. Unos 50 rehenes consiguieron huir en el ataque inicial. Hubo confusión sobre el número de rehenes que había en el colegio. El gobierno sostenía que había algo más de 350, pero otras fuentes elevaban ese número a 1.500. Más tarde, se oyeron varios disparos provenientes del edificio, que algunos pensaron que eran para intimidar a las fuerzas de seguridad rusas. Más tarde se reveló que los atacantes habían matado a 20 hombres adultos tomados como rehenes y habían tirado sus cuerpos fuera del edificio ese mismo día. Uno de los atacantes detonó su cinturón explosivo, al parecer por error. Nadie más resultó herido. Se montó un cordón de seguridad alrededor del colegio, formado por policías rusos y fuerzas del ejército, Spetsnaz, incluyendo el equipo antiterrorista Alfa y miembros de la unidad OMON del Ministerstvo vnútrenih del MVD, el Ministerio de Interior. Los atacantes trasladaron a los rehenes al gimnasio escolar el primer día, minaron el edificio con artefactos explosivos improvisados y los rodearon con trampas explosivas.
Para impedir los intentos de rescate, amenazaron con matar a 50 rehenes por cada uno de sus miembros muerto por la policía, matar a 20 por cada herido y volar la escuela en caso de ataque de las fuerzas rusas. 4. El gobierno ruso dijo al principio que no haría uso de la fuerza para rescatar a los rehenes, y tuvieron lugar negociaciones para una resolución pacífica los 2 primeros días, dirigidas por Leonid Rosal, un pediatra cuya presencia habían reclamado los secuestradores. Rosal había contribuido a negociar la salida de niños en el ataque al teatro de Moscú de 2002. Sin embargo, un testigo señaló en la corte que los negociadores rusos confundieron a Rosal con Vladimir Rusailo, un oficial de seguridad ruso. Número 2. Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo 11M, fueron una serie de ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid llevados a cabo por una célula de terroristas yihadistas, tal como reveló la investigación policial y judicial. Una bomba explota en un cercanías en la estación de Atocha. Apenas un minuto después se producen otras 2 explosiones en el mismo tren. El caos y el desconcierto invaden los andenes y escaleras mecánicas de la terminal. Eran las 7:38 cuando explotan otras 2 bombas en un convoy en la estación del Pozo y otra en Santa Eugenia. A las 7:39, 4 explosiones más destrozan otro tren a 500 metros de Atocha. En apenas 3 minutos, 10 bombas reescriben la historia. Madrid acaba de sufrir el mayor atentado terrorista perpetrado jamás en España. 191 muertos y más de 1.500 heridos hacen imposible olvidarlo. La capital y sus habitantes despiertan entre el caos, los gritos y sirenas que retransmiten las emisoras de radio y el horror de las primeras imágenes que dan las páginas de internet y las cadenas de televisión. Quienes no estaban allí compartían el dolor y la tragedia de los cientos de estudiantes y trabajadores que ese día, en hora punta, como hacían casi a diario, habían tomado uno de esos 4 trenes de enlace entre el corredor de Henares y la capital. Número 1. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, denominados comúnmente como 9/11 o, en Chile y España, con el numerónimo 11S, fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red yihadista Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos, causando la muerte a cerca de 3.000 personas, produciendo más de 6.000 heridos, así como la destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono, en el estado de Virginia, siendo el episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Los atentados fueron atribuidos a 19 miembros de la red yihadista Al-Qaeda, uno divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina. Los aviones de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados, siendo ambos estrellados contra las 2 torres gemelas del World Trade Center, el primero contra la torre norte y el segundo poco después contra la sur, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran en las 2 horas siguientes. 2-3. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra una de las fachadas del Pentágono, en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó ningún objetivo al resultar estrellado en campo abierto, cerca de Shanksville, en Pensilvania, tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes con el comando terrorista. Tendría como eventual objetivo el Capitolio de los Estados Unidos, ubicado en la ciudad de Washington. Los atentados causaron más de 6.000 heridos, la muerte de 2.973 personas y la desaparición de otras 24,4, resultando muertos igualmente los 19 terroristas.